Introducción. A ella, Ana María, una zona minada la hizo viuda con apenas 27 años. A F, C, S, Eduardo, Manuel, José Gregorio, Juan David, LD y William, una mina antipersonal los expulsó de la vida que conocían. A casi todos los despojó de sus camuflados y los obligó a enfrentarse con un universo paralelo por el que algunos incluso sienten miedo, la vida civil. ¿Qué me voy a hacer a la vida civil si yo solo sé de armas?, me decía un suboficial en una de las entrevistas. Allá yo hablaba con mis compañeros, recochaba con ellos. Acá no sé cómo llegarle a la gente, no entienden mis chistes, expresaba con desconsuelo otro de los militares que quiso contar su testimonio. A todas las personas que entrevisté para este libro, una mina los dejó heridos por fuera o por dentro. Las suyas son historias que hablan de dolor, pero también de la resiliencia que nace cuando se enfrentan situaciones extremas. Este proyecto surge de la idea de contar ese dolor, demostrar qué significa para un ser humano que es militar volverse víctima del conflicto. En este caso se trata de víctimas de la guerrilla. Son esos grupos en específico, FARC y ELN, los que se han dedicado en las últimas décadas a plagar el territorio colombiano de esta pésima idea con este medio ilícito de guerra. No existe documentación que pruebe que los grupos paramilitares usaron minas también. Los paramilitares fueron tan fundamentales en el conflicto como lo fue la guerrilla. No obstante, en los relatos de los militares aquí entrevistados, el enemigo tenía sobre todo rostro de guerrillero. Para que un fusil dispare una bala, alguien tiene que apretar el gatillo, se supone reconociendo en el otro a un enemigo. Pero a una mina antipersonal, ¿cómo se le exige que se active solo ante combatientes y se contenga ante niños, ancianos o animales de carga? Es por esa falta de distinción que la comunidad internacional la rechaza. Por eso son una infracción al derecho internacional humanitario, el cual hace parte del bloque de constitucionalidad colombiano y cuyo propósito es recordar que en medio de los conflictos hay todavía una humanidad por proteger. Por eso están prohibidas por el Tratado de Ottawa, que Colombia firmó en diciembre de 1997 y con el cual se comprometió a desenterrar las minas con que protegía sus bases militares y a dejar de producirlas. Las fuerzas militares terminaron de destruir sus reservas en 2005. Por eso están vetadas por la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, CCW en inglés, que Colombia firmó en el año 2000. El valor de esta propuesta del Centro Nacional de Memoria Histórica yace en que los militares que se han convertido en víctimas del conflicto interno a raíz del uso de las minas antipersonal, aquellos hombres que sufren la guerra y sus familias, poco chance han tenido de contar su historia de vida. El libro se vuelve así una invitación a conocer un poco más sobre estas personas antes, durante y después de portar un uniforme. Algunos ingresaron al ejército porque genuinamente anhelaban la vida castrense, la disciplina, el sacrificio. Otros querían serlo sin siquiera entender en qué se involucraban. Unos más solo querían un trabajo que los sacara de la pobreza o criados en el campo, reconocían que su única opción era unirse a un grupo armado, uno legal como las fuerzas militares, o uno por fuerza de la ley como la guerrilla. Sus relatos, más que verdades absolutas, son sus memorias de la guerra que pelearon. Naciones Unidas calcula que cada día 10 personas son afectadas por minas antipersonal, principalmente en lugares como Colombia, Afganistán, Pakistán o Siria. Desde 1997, el Tratado de Ottawa lo han firmado 162 naciones. En Colombia no existen registros exactos sobre cuándo las guerrillas empezaron a usar estos artefactos. Los conteos oficiales de víctimas datan desde 1990, pero se sabe que fue una táctica de guerra copiada de conflictos de los años 70 como Vietnam y Camboya y de otros centroamericanos como Nicaragua, El Salvador y Honduras, que se desarrollaron entre los 80 y los 90. Desde 1990 hasta el 31 de mayo de 2016 se habían contabilizado 11.418 personas afectadas en Colombia, 61% eran militares y 39% personas ajenas al conflicto armado. Cuando este libro sea publicado, el número de víctimas con seguridad habrá aumentado. En nuestro país, en promedio, cada 2 días alguien se topa con una mina. Los números sirven para dimensionar realidades, pero fracasan en transmitir sentimientos que son el camino para que los seres humanos nos conectemos los unos con los otros. Ira, venganza, amor, dolor, envidia, esperanza. Sentimientos como los que componen estas historias. Con sus fragmentos se forma una vasta radiografía de los efectos devastadores de la guerra en Colombia, especialmente desde las voces de quienes raramente son oídos.
los militares que han estado en el frente de batalla. Efectos en el caso de las minas silenciosos, que van mucho más allá de perder una parte del cuerpo. En un club militar, un día de conversación intensa, uno de ellos me confesó que a veces, mientras tenía pesadillas, ahorcaba a su esposa que dormía a su lado. Ella estuvo a punto de abandonarlo. Verse en el límite también los ha llevado a descubrir que aquello que parecía el final era solo un giro más en el camino. Suficiente por ahora con esta introducción. Los reflectores son para las historias de vida de 9 hombres y una mujer a quienes una mina antipersonal los cambió para siempre.